¿Cómo estás, Lourdes? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Bueno, te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Te estaba presentando mientras nos conectábamos. Estaba leyendo tu vasto currículum de forma abreviada. Te presentaba como abogada de la Universidad Católica de Rosario. Ya nos vas a contar un poco también cómo fue tu incursión en el mundo de las ideas de la libertad. Y en el 2009 creaste el Movimiento por la Libertad de Expresión. En el 2011 fuiste becaria del Acton Institute. ¿Sí? En 2012 becaria de la Universidad de los Andes y de Fund for American Studies. Luego también becaria de Cato. Así que, ¿cómo fue tu involucramiento con las ideas de la libertad, Lourdes? Bueno, primero nos pasó que con un amigo, que ahora, bueno, trabaja en la docencia, empezamos un poco con la libertad de expresión porque era en la época de la ley de medios, que tenía unas cuantas cláusulas un poco abusivas o excesivas, y ahí empezamos, gracias a la ayuda de un montón de organizaciones, a crear un movimiento por la libertad de expresión y la democracia, que bueno, eran las dos cosas que para nosotros estaban en jaque. Perfecto. Y ese fue un camino. Y después estuvo... Sí, claro, una época difícil que nos tocó vivir en la Argentina. No es que la actual no lo sea, pero hubo épocas donde parecía todavía más fuerte, parecían más fuertes aquellos que querían hackear, golpear la libertad y avasallar con todo, ¿no? Por supuesto. Había... ¿Y cómo? Perdón. Sí, te escucho. No, que fue encima un año después de la crisis del campo, entonces había una voz que decía, bueno, vienen por todo, y bueno, que tenía mucho peso a la hora de hablar de libertad de expresión. Totalmente. Y te pregunto, en Rosario, ¿cómo se viven las ideas de libertad? Bueno, muy bien. Estuvimos, nosotros desde el principio, desde que yo conocí las ideas de la libertad, siempre estuve cerca de todas las fundaciones de Rosario. Hay muchos jóvenes, desde muy jóvenes, que abrazan las ideas de la libertad. Es increíble, por ahí chicos que están en la escuela, desde siempre, desde hace 13 años que yo empecé, y seguimos viendo, viste, cómo chicos muy jovencitos empiezan a preguntarse cosas interesantes y van sumándose a fundaciones, bueno, en su momento se han armado varios partidos, y siempre se contó con gente muy muy joven, que eso te da la pauta de que hay sentido común, de que hay frescura. Ahora, bueno, por supuesto que todos tenemos una inyección de libertad, un poco por el fenómeno de que estamos todos hartos de la presión impositiva, y por otra parte, bueno, se ha mediatizado mucho la cuestión de la libertad, lo cual es súper bienvenido, y bueno, no hay más verdad que la realidad, como decía alguien. La gente cuando ve que hay menos para sí mismo de lo que se le da al Estado en impuestos, realmente empieza a preguntarse cosas y a ver consecuencias. ¿Y cómo conociste vos las ideas de la libertad? ¿De chica, de adolescente, de grande? Bueno, por suerte cuento con una familia que es muy de estudiar y de tener siempre, tratar de tener sentido común. No me inculcaron ninguna ideología. De hecho, todos votamos diferente con mis hermanos. Pero, por un lado, la formación fue bastante de siempre ir a la verdad. Y me pareció, con esto de conocer, primero conocí más o menos todo el país, y tuvo que ver mucho con la pobreza, el sentido de necesitar un poco más de libertad, menos gobiernos que presionen para que la información se vea, para que la gente para que la gente sea libre, y bueno, después con las cuestiones, se enfatizó mucho con las cuestiones del campo, con las cuestiones de la ley de medios, y bueno, y también estudiar Derecho me hizo ver muchas cosas, que había leyes de emergencia, como era la ley de ganancia, que al final terminó siendo una cuestión que quedó para siempre, lo mismo con las retenciones del campo. Entonces uno siente la injusticia y trata de poner luz, o lo que uno cree que es luz, ¿no? Siempre con respeto a los que piensen diferente. Claramente. Sí, muy bueno. Y ahora ya yendo un poco al tema que nos convoca hoy, el derecho del consumo. Yo pensaba mientras
reflexionaba sobre los temas a conversar con vos, si comparado con otros países del mundo, ¿no? Si el consumidor argentino tiene derechos o no. Bueno, el derecho del consumidor, justamente, ya que tocas el tema internacional, tiene mucho de tratados internacionales, con lo cual hay dos patas acá. Lo primero es que el derecho internacional va viniendo en forma de tratados. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo incorporamos a nuestra Constitución en el 94, entonces de alguna manera repetimos lo que van repitiendo otros países. ¿Por qué? Porque se han juntado todos a decir, chicos, para el que consume no hay trato degradante, no puede haber cuestiones tan desigualitarias. Estas 5 cosas inherentes a la persona no las podemos tocar, tiene que estar protegido. Que viene con toda una ola de derechos de cuarta generación, que se llaman, es decir, se empieza a tratar de que no haya tantos excesos en lo que hace al hombre y al hombre en su faz de consumidor. Pero con esta cuestión de que, si vos me preguntas si en otros países existe, o si nosotros somos más o menos respetados, yo creo que hay reglas muy buenas y hay muchos remedios para hacerlas valer. O sea, vos tenés por ejemplo la teoría, pero también se han encargado de la práctica, que es algo que me sorprendió porque yo soy muy crítica, ¿no?, del sistema legal argentino. Y te pregunto en un contexto, pensaba también mientras reflexionaba sobre qué temas charlar, ¿quién ha hecho más por el consumidor? ¿La legislación positiva o, por ejemplo, el mercado libre? O sistemas privados, viste, que tienen incentivos, que premian al que hace las cosas bien, que premian al vendedor que cumple, que generan un incentivo para el que no cumple también, que le dan una calificación, digamos, y que nosotros antes de comprar podemos ver, digamos, ¿no? Por ejemplo, el historial, cuántas transacciones hizo, si se portó bien, mal, más o menos. Bien, en ese sentido es muy importante lo que preguntas y es muy importante para cualquiera que esté viendo, sea que sea consumidor o proveedor. Yo creo que, y esto viene ya al tema que nos convoca, creo que cuando hablamos de derecho al consumidor hablamos de contratos y hablamos de personas que se encuentran en el mercado para crear, para crear en definitiva el medio de vida de la sociedad entera. Entonces, nosotros tenemos 2 cosas. Primero es la espontaneidad que tenemos como personas del mercado, que vamos a descubrir, que vamos a crear, que vamos a encontrar en otro una oportunidad y el otro la va a encontrar en nosotros. Bueno, esto por todo lo que el conocimiento está disperso, nosotros ignoramos una parte de lo que existe, entonces vamos sobreviviendo a través de contratos. ¿Qué pasa? Esos contratos, y ahí está lo que vos me preguntás, tienen una parte esencial, que es toda esta que vos decís. Realmente la forma innovadora de crear comercio en el mercado libre realmente ha dado lugar a un montón de cuestiones espontáneas, gente que nunca vendió nada, que se anime a través del mercado libre, y que los elementos esenciales no se han tocado. Es decir, vamos a tomar esta empresa. Si existe determinada manera de vender o comprar, que a todos les va bien y existen, por ejemplo, un montón de formas de comentar, de calificar, que es primero que es un feedback para el que vende y después que le da la pauta de si comprar o no al que viene atrás, realmente es novedoso, es útil y es esa creación de mercado espontánea que es el alma, ¿no?, del consumo, del mercado y de la sociedad. Ahora, después es como que hacen cosas distintas y se complementan. El derecho del consumidor, ¿qué hace? Te protege, digamos, la igualdad ante la ley, te va a proteger como consumidor, va a evitar, por ejemplo, que Mercado Libre, voy a dar un ejemplo muy extremo, publique tu religión o tu inclinación sexual o tu ideología política, ¿no? No va a tener ese derecho, no le va a poder dar tu número de teléfono a nadie. Yo voy al supermercado y el supermercado genera un montón de modos de mercado perfectos y nosotros vamos creciendo en eso, pero la ley de defensa del consumidor me permite, cuando yo llego a la caja y pago con una tarjeta de crédito, la cajera me diga, ¿me das tu número de teléfono? No tengo por qué darlo. Entonces realmente es como que se complementan, es decir, vamos a crear todo lo que se pueda sin
atacar al individuo de ninguna manera. Creo que en esa cuestión lo que creo que hay un complemento interesante. Por supuesto que no comparto toda la ley de defensa del consumidor, porque soy liberal, pero y sí comparto muchas prácticas del mercado libre. Así que bueno. Sí, y nos salimos un poco del tema del consumidor y demás, pero pensaba mientras vos hablabas en Facebook y la privacidad de los datos. Ahora ya no con el nuevo nombre, ¿no? Facebook, Meta. Eso entra dentro del ámbito de derechos del consumidor, estamos un poquito afuera, ¿no? Pero el tema de la privacidad de la información en Argentina, ¿está protegido? Mira, la ley de defensa del consumidor, algo novedoso que tiene, o que por lo menos para mí es novedoso, es que vos tenés el mismo derecho de siempre, aunque el servicio que te den sea gratuito. O sea, gratis no existe, alguien lo paga. En el sentido de Facebook conmigo, es así. Yo le puedo exigir lo mismo que le exijo a la prepaga que pago todos los meses. En relación al derecho de la imagen, de la intimidad, del honor, yo no puedo, Facebook o quien sea, no podría alienar ninguno de esos derechos que yo tengo. Eso está protegido en el mismo artículo de la Constitución que habla de consumo, habla de habeas corpus, que es un remedio procesal para que yo le pueda pedir que borre, corrija, rectifique o agregue cualquier información que yo tenga. Ese pedido yo lo puedo hacer y el juez tiene la obligación de fallar rápidamente. Pero el derecho de Internet es de índole internacional, con lo cual a la hora de litigar, digamos, si yo tengo un problema con Facebook verdadero, voy a tener que siempre a la justicia federal por materia. Todo lo que sea Internet siempre va a ir a la justicia federal hasta que alguna norma lo cambie. Para mí va a quedar para siempre así. Pero sí se puede litigar en Argentina en relación a esto. Y me queda decirte, por protección a los que están escuchando, que a veces cuando uno firma y acepta las reglas de Facebook, que acepta que a veces las imágenes de uno terminan siendo propiedad de Facebook. Eso merece por ahí un análisis más amplio, pero bueno, eso no lo quería dejar de decir, que uno cuando se adueñan de la foto de uno, en realidad uno lo firmó en las políticas de privacidad. Es muy complicado. Clarísimo. Gracias. Sí. No, y pensaba también, mientras vos hablabas y mientras charlábamos antes de la entrevista, en cuántas veces nos ha pasado en Argentina, nosotros como consumidores, que nos sentimos defraudados por algún incumplimiento, cambio de condiciones, etcétera, y nos sentimos totalmente vulnerables. Entonces me viene a la mente, durante la era de COVID compré un colchón, un somier, que demoró, me lo iban a dar una semana y demoró 4 meses, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿qué hago, no? ¿Por qué vía puedo actuar? Me siento absolutamente desprotegido, ¿no? ¿Hay algo que podemos hacer los consumidores para ejercer nuestros derechos? Por supuesto, y te doy el baño liberal de eso. Ahí te afectaron el derecho de la propiedad, me parece que te llevaron un poco a las condiciones vejatorias, es decir, no sé si humillado, pero sí se siente vulnerable por lo menos, o sea que hay una dolencia de tipo espiritual. Y sí, claro que se puede. Primero que está obligada a darte el bien que te prometió en tiempo y forma. Si no, tiene que devolver o el dinero o un producto igual o mejor. Obviamente que en condiciones que son como la pandemia, existieron remedios procesales para que el consumidor no termine siendo no se encuentre tan vulnerable. Se usó mucho un proceso que se llama medida autosatisfactiva, que no sé si se aplicaría al caso que vos me decís, pero sí podría operar, por ejemplo, cuando a mí me llaman 1000 veces que tengo una deuda que no existe y me acosan y me hostigan. En ese momento yo puedo interponer una acción de medida autosatisfactiva y el juez rápidamente, ¿qué hace? Corta ese hostigamiento. Esa fue la medida que más se usó en derecho del consumidor en la pandemia. Y el problema que vos tuviste en el colchón, en la pandemia. No fueron esas condiciones extraordinarias donde ni siquiera la justicia civil estaba funcionando, salvo en la emergencia.
como el derecho que está dando vueltas, el derecho de propiedad, ya te digo, vos tenés que hacer tres cosas, o sea, o te devuelven el control, o te dan algo de igual o mejor calidad, o te devuelven el dinero. Y en mi opinión personal tiene que ser el dinero con intereses. Y en realidad eso lo tiene la ley, lo que pasa es que nadie lo aplica. O sea, los intereses que a vos te cobran por cada día de mora, o cada mes de mora, tienen que devolvértelos a vos cuando ellos están en mora, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante porque yo veo que no los pagan y para mí es muy importante. Y me voy a meter un poco más en las cosas que son mucho más sensibles. Y si no fuese un colchón, si vos tuviese otro problema, por ejemplo, vos compras un auto, esto es muy común, o sea, no es muy común, pero es muy famoso, que a alguien le pasó que salieron varios autos de fábrica, salieron al mercado, ¿no? Se previó que uno de ellos iba a explotar. Salía más caro traer a todos a la fábrica, revisarlos y sacar de circulación el que fuera a explotar, que dejarlos y pagar una indemnización para aquella persona que muera por la explosión de su auto. ¿Qué pasó? Llega el evento, se muere la persona conductora de uno de esos 100 autos. Yo digo 100, no eran 100, era otro número. Y la corte decide condenar a la empresa como si las muertes hubieran sido 100. ¿Por qué motivo? Por la malicia de la empresa, le llaman dolo empresarial. Cuando una empresa te tiene que dar un producto o te tiene que prestar un servicio y no lo hace, pudiendo hacerlo, te empieza a hablar de un dolo como una malicia empresarial, que para mí es un nombre extraño, es raro, pero se aplican multas enormes y esas multas van en beneficio del damnificado. Naturalmente las multas van en beneficio del Estado o de una entidad cualquiera. En el caso de defensa del consumidor, la novedad es que cuando vos no te cumplen, pudiéndote cumplir, por eso digo que en pandemia no sé cuánto se podía cumplir, menos de 4 meses seguro, la multa tiene que ser enorme. Yo cuando trabajaba en un juzgado civil y comercial, hemos aplicado una de estas multas a una telefónica que dejó sin internet a una persona cuando esta persona estaba por casarse. Y fue avanzando el proceso y realmente está demostrado el perjuicio y está demostrado que la empresa podía prestar el servicio y no lo hizo. Entonces, se resolvió que además de devolverle todas las cuotas que ella pagó, digamos, todos los meses de servicio que ella pagó, además se le indemnizó por haberla dejado sin conexión tanto tiempo. Era la época en que había muy poca gente que estaba en internet, es un caso viejo. Pero sí, estás protegido, no estás tan vulnerable. Claro, y a veces uno, comparando con otros países, ve que la legislación formalmente es parecida, pero la implementación práctica parece a veces ser distinta, ¿no? O sea, uno en otros países siente que el consumidor es el rey, ¿no? Y que las empresas proactivamente se protegen, lo tratan bien, lo bien tratan. No sé si existe ese neologismo, sí. Y acá pasa a veces lo contrario, ¿no? Diciendo, bueno, que haga el trámite y después vemos si hay algún problema. Sí, es como que corremos de atrás. Bueno, en realidad yo creo que es una cuestión cultural, porque, digamos, hay dos cosas, hay dos cuestiones. La primera es que la gente demanda poco porque conoce poco los derechos que tiene. Yo a veces asisto, digamos, voy a un merendero y de una charla parecida a esta, pero que fue una chica que sabía mucho más que yo de defensa del consumidor, y realmente nos llenaron de preguntas porque no tenían idea de nada. Es más, creían que existía la prisión por deuda, que es algo que ya no existe. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay falta de información y que realmente se espera que los jueces fallen a favor de los bancos y de las empresas grandes, y no están así, porque cuando es así, como nosotros tenemos constitucionalmente protegido al consumidor, realmente hay pocas cosas que se puedan hacer contra eso. Es decir, vos no podés poner por encima la regla que está más abajo, siempre lo que está en la Constitución está por encima. Y esto está bueno porque que me lo preguntes, porque he llamado a empresas y me dicen, la política de la empresa es tal. La política de la empresa nunca puede ir por encima de la ley, no puede ir mucho menos por encima de la Constitución. Entonces, te tendrán que ir a litigar a otro país, a comerciar a otro país. Y lo mismo que no existe la prórroga de competencia, es decir,
yo que vivo en Rosario, no me podés decir, bueno, yo te incumplo el contrato, pero vos venís a litigar a Buenos Aires, porque tengo que coger un abogado de confianza. Puedo perder el juicio y haber gastado en trasladarme, en firmar el poder. Un millón de cosas, o sea, todas esas cláusulas a vos te suenan abusivas. Entonces vuelvo al principio diciendo que el derecho de defensa del consumidor lo que hace es siempre proteger al individuo de excesos grandes. Pero bueno, hay falta de información por un lado, y por otro lado, en cuanto a la implementación, yo siento que hay un poco de burocracia y un poco de vagancia en todos los ámbitos, o sea, no necesariamente en el Poder Judicial. Y hay por lo menos 5 remedios rápidos que sirven para garantizar el derecho del consumidor. Lo primero es que vos tenés que tener acceso gratuito a la justicia. Si vos tenés un problema de derecho del consumidor, tenés que entrar al juicio sin pagar. El segundo remedio es la eficacia, es decir, el juez debe fallar en determinado tiempo, para bien o para mal. Tiene que fallar en determinado tiempo. Entonces los plazos van acotados, y además de eficacia vas a tener velocidad, ¿no? Porque justicia retardada no es justicia, y eso estamos seguros todos. Además, vas a tener la inversión de la carga dinámica de la prueba, que parece un nombre larguísimo, pero lo que quiere decir es que si el que está en mejores condiciones de probar, que muchas veces va a ser una empresa, va a tener que probar que no te hizo el daño que vos decís que te hizo, y a veces eso tiene sentido, porque vos llamás y das de baja algo y no te lo dan de baja, seguís pagando, y en realidad el que va a tener la llamada grabada va a ser la empresa, no vas a ser vos. Está grabando cada vez que llamás, o sea, evita por ahí colocarte a vos en una situación vejatoria, injusta, y siempre como que todo resulta afín al sentido común. Así que yo creo que si nos metemos un poco más, vamos a poder disfrutar un poco de estos cuidados que nos da, odio la palabra cuidado yo, pero de estas garantías, digamos, que nos da el derecho al consumidor. Y ahora, un poco para ir cerrando, te hago una pregunta más filosófico, constitucional, ¿no? Si Argentina, para revertir este ritmo que tiene de decadencia institucional, económica, social, etcétera, ¿debe cambiar fuertemente su normativa o puede hacer un cambio en el contexto legislativo actual? ¿Vos me referís siempre dentro de la órbita de derecho del consumidor? No, ahora fue una pregunta más generalísima. Sí, generalísima de tu visión, que vos sos abogada y estás formada en estas ideas, ¿no? O sea, hace falta reformas, porque uno piensa, supongamos que te saqué de tema, ¿no? Pero que hay un nuevo presidente cercano a nuestras ideas. ¿Puede modificar rápidamente las normas para que el destino del país cambie? Bueno, hay determinadas normas que van a necesitar algunas mayorías en el Congreso. Cuando se trate de impuestos va a ser más difícil, y la verdad que las reformas que se quieren hacer en su mayor parte son impositivas. Por lo menos una vez sacamos la cuenta con los de Rosario, pagamos 180 impuestos diferentes. En agosto empezás a trabajar para vos, todo el resto de los meses trabajaste para pagar impuestos. Entonces sí, la reforma es necesaria. Los medios no van a ser fácil, pero hay una sociedad que acompaña, y lo que yo veo y lo que vemos todos, sobre todo con los últimos movimientos que han habido, de toda índole, cuando la sociedad acompaña, sin duda los cambios se pueden hacer, pero no van a ser fáciles, y hay que tener mucho cuidado con cláusulas, con algunas partes de la Constitución que no se pueden tocar. Pero sí, lo que sea impositivo va a ser difícil, pero se va a poder hacer. Siempre y cuando, para mí, el peso social es lo más importante. Hasta de ser abogada, lo que he visto siempre es que las leyes no hacen más que recibir lo que pasó primero en la sociedad, y dependemos de eso. Si seguimos con esta, yo creo que el presidente va a ser otro, pero bueno, no es algo que me hayan preguntado. Pero sí, este presidente, al cual obviamente me voy a votar, y cambia la sociedad y hay presión para ese lado, muy probablemente las cosas cambien, pero bueno, me cuesta soñarlo porque en mis años de vida nunca vi un cambio así. Ojalá que sí.
Lourdes, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos, gracias por tu conocimiento y la buena onda de siempre, y bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, y esta entrevista va a estar disponible en segundos en Instagram, ya no live, y en un rato en todas las demás redes. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y espero encontrarlos pronto. Bueno, un abrazo y nos vemos por Rosario o por Buenos Aires. Esperemos, dale. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.